Tiene la palabra entonces, bienvenido José Garchitorena. Buenas noches. Reciban un saludo las autoridades presentes y en especial todos aquellos que no tuve la oportunidad de saludar personalmente. Eh, Quiero comenzar por hacer algunos agradecimientos que me parecen corresponde. El primero, naturalmente, a la Junta Electoral y a la Oficina Electoral de Maldonado que tuvieron la iniciativa de realizar esta actividad, en especial al jefe de la oficina, a Pablo Braganza, quien nos consta a todos lo que ha trabajado por el éxito de esta actividad. También, por supuesto, a la Intendencia Departamental de Maldonado, en la persona del Intendente Enrique Antía, que nos recibe en esta casa con tanta historia, en un marco tan especial y que no solamente ha colaborado con la organización de esta actividad, sino que la Intendencia de Maldonado colabora permanentemente con las tareas electorales que llevan adelante la Junta Electoral y la Oficina Electoral Departamental en todo lo que tiene que ver con la inscripción cívica en particular, pero aparte es un apoyo permanente a la gestión de la oficina y la Junta en el departamento. También quiero agradecer, por supuesto, a los presentadores del libro, al doctor Alberto de la Vía, que bueno, vino de Pinamar, de Argentina, que aceptó inmediatamente la invitación que le formuló el presidente Penco para comentar este libro y participar y compartir con nosotros esta actividad. Gracias, doctor. Y por supuesto a Fernando Cairo, que no se dijo, pero es mi suplente en la Corte Electoral. Pero con además, bueno, compartimos Rotary y tantas otras actividades desde hace tantos años. Y para mí es un gusto que hayan sido ellos los que hayan comentado el libro por su valía intelectual y por el conocimiento que tienen de la materia electoral y también de la historia y el gusto que tienen por la historia nacional y regional y universal. Así que a ellos, por supuesto, muchas gracias también. Debería seguir agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes y también de muchas personas que colaboraron en la preparación del libro. Fueron muchos los que me dieron datos, los que me brindaron información, documentos. Algunos de ellos los nombro en el libro en el agradecimiento, pero quiero básicamente en este momento agradecer a dos personas. Una al expresidente, el doctor José Arocena, a modo de recordación también, porque a todos nos consta, se lo merece ese aplauso, que le puso mucho corazón a esta celebración de los 100 años de la Corte. Estaba realmente muy entusiasmado en todas las actividades que la Corte Electoral ha venido preparando para este año 2024 en celebración de su centenario. Las circunstancias de la vida quisieron otra cosa, pero él también apoyó calurosamente la concreción de este proyecto y por eso en él también quiero agradecer entonces a todos aquellos que colaboraron en su confección. Y por último quiero agradecer especialmente también a mi esposa, a Viviana, la doctora Viviana Pérez Benech, que supo bancarme muchísimas noches, largas horas, hasta muy tarde, que en el escritorio de casa leyendo documentos, buscando información, escribiendo, para sacar este libro. Y también por los comentarios, siempre oportunos, que enriquecen las cosas que escribo, las cosas que digo. Así que bueno, vaya para ella entonces también mi agradecimiento. Y también por último, quiero agradecer el que se me designe como el protagonista de la actividad de hoy. Creo que se lo hace porque soy el autor del libro que se presenta. Pero creo que la verdadera protagonista de este evento es la Corte Electoral. Porque este evento se enmarca en la celebración del centenario de la Corte, que comenzamos a celebrar el pasado martes 9 de enero en el Cabildo de Montevideo, en una sesión pública, con autoridades, con funcionarios, con exfuncionarios, con público en general que se acercaron al Cabildo de Montevideo, que fue la primera sede, la sede provisoria de la Corte Electoral entre enero y marzo de 1924,
donde por entonces funcionaba también el Poder Legislativo, ya que estaba en construcción el Palacio Legislativo. Y bueno, allí comenzó una serie de actividades de celebración que continúan hoy aquí en Maldonado y que seguirán el 7 de marzo en el Palacio Legislativo con una actividad que tenemos prevista para ese día, con una sesión solemne de la Asamblea General el día 14 de marzo a las 14 horas, en celebración de los 100 años de la Corte Electoral, y continuará con una gala en el auditorio del SOE de Adela Reta, también en el marco de esta celebración, que tendrá también una muestra histórica en el Cabildo de Montevideo en el mes de junio, en ocasión de en las semanas previas a la elección interna y en ocasión de que van a venir, como suelen venir en elecciones en Uruguay, invitados internacionales. Ya están trabajando un grupo bien importante de funcionarios electorales en la preparación de esa muestra. Y bueno, y tenemos un sello, y tenemos una moneda y tenemos un libro. El libro entonces es uno más de las actividades que hemos planificado, que venimos planificando desde 2022, justamente en celebración del centenario de la Corte. Fue una iniciativa que planteé en Corte y por aquel que dicen, ¿no? El que habla escribe, me dijeron, ministro, tiene todo nuestro apoyo, póngase a escribir. Tomé el desafío, que realmente lo disfruté mucho, y bueno, y escribí este libro que, como le decía efectivamente al doctor de la Vía hoy, antes de llegar, veníamos para acá, pretende ser un libro de recopilación y de divulgación. Y de divulgación general, no pretende ser un libro para entendidos, pero pretende sí, o pretendió también, darle a todos aquellos que quieran profundizar en la historia de la Corte los elementos para hacerlo. Y por eso el libro está plagado de fechas y de leyes y de elementos que le brindan la posibilidad a aquel que quiera profundizar en la historia de la Corte Electoral, en la historia electoral del Uruguay, bueno, tiene la oportunidad de hacerlo. Y también porque en la bibliografía, y esto fue una propuesta, una recomendación, una sugerencia de Wilfredo, del doctor Penco, que me sugirió poner en la bibliografía todo lo que hay a propósito de la Corte y del tema electoral. Porque pese a la rica historia que tiene Uruguay en esta materia, no es mucha la bibliografía existente en la materia. Y bueno, todo lo que está en la bibliografía obviamente lo tuve a la vista, algunos aspectos las utilicé para el libro, pero lo incorporamos con esa finalidad. También brindar la oportunidad que todos aquellos que quieran conocer un poco más a propósito de la historia electoral de Uruguay y de la Corte Electoral, bueno, tengan la posibilidad de conocer a dónde recurrir. Que como digo, no es mucha la bibliografía al respecto. La democracia electoral uruguaya es más una praxis que una teoría. De hecho, la Comisión de los 25, como digo en el libro, no estaba integrada por teóricos del derecho electoral, no eran tratadistas de derecho constitucional, eran políticos que conocían al detalle la idiosincrasia política del Uruguay, su historia, sus prácticas, y conociendo sus defectos, bueno, buscaron plasmar las virtudes, un sistema perfecto, como sin ninguna modestia dicen en el informe de la Comisión de los 25. Ellos se propusieron hacer una ley perfecta, así lo dicen, y en un tiempo en el que, como decía Fernando también, de la década del 20, la democracia estaba en cuestión. Era la época de la Revolución Rusa, era la época de la inestabilidad en la Alemania de Weimar, era la inestabilidad de la Tercera República Francesa, era la época del aislacionismo de los Estados Unidos, de los golpes de Estado que se empezaban a fraguar en Centroamérica y que pronto en la década del 30 llegarían a América del Sur. Y bueno, en ese marco en Uruguay estábamos construyendo una democracia que quienes la estaban haciendo pretendían hacerlo de manera perfecta. Así lo escribieron, así lo dijeron, demostrando por otra parte un optimismo que pudo parecer desmesurado, pero a 100 años de distancia, bueno, tan equivocados no estaban, porque realmente
Si hicieron una ley que duró 100 años, bueno, mal no lo hicieron. Porque creo que por sobre todas las cosas lograron plasmar una ley a medida del Uruguay. También lo dicen en el informe. Hemos consultado muchas legislaciones extranjeras, dice, pero no hemos aplicado, hemos resuelto no aplicar, hemos resuelto aplicar poco de ella porque poco tenemos que aprender de otros sistemas. Esa aparente soberbia o suficiencia habla también, sobre todo creo yo, de un optimismo y una confianza en una democracia que se venía construyendo desde hacía algunos años atrás, sobre todo después de la última guerra civil de 1904, con marchas y contramarchas, con dificultades, con pactos, pero por sobre todas las cosas con un claro propósito de construir algo permanente, algo fuerte, algo realmente importante. Y bueno, creo que esa obra de la Comisión de los 25 realmente lo fue, porque como digo, hoy estamos celebrando 100 años de la creación del Registro Cívico Nacional y de la Corte Electoral creada para administrarlo, para organizarlo, para depurarlo, para llevarlo adelante. Un organismo que, como decía el doctor Dalavía, y surge del libro también, ¿sí? Lo dice el doctor Grossespiel, claramente no encajaba en la Constitución de 1918. Un organismo que no fue definida su naturaleza jurídica, como decía Fernando, en 1924, tampoco en 1934 cuando se lo constitucionalizó, es profeso. El senador Echegoyen dijo, no nos metamos a definir qué es esto, pongámoslo en la Constitución y sigamos adelante. Y así, hasta hoy, en realidad, es un tema abierto a discusión, que no está zanjado. Es un organismo también que realmente no tiene comparación en el derecho comparado, porque en otros países existe una Cámara Nacional que juzga las elecciones, pero hay un servicio electoral que organiza la elección y hay un registro que lleva el padrón electoral, que muchas veces es el registro de identificación nacional. O sea, son 3 organismos. En Uruguay, esas 3 funciones, esos 3 aspectos de la cuestión electoral se resumen, se juntan en la Corte Electoral, que lleva el registro, que organiza la elección y que la juzga. Y en única instancia. Y eso realmente es algo excepcional. Pero también es excepcional por su conformación. La mayoría de los organismos electorales del derecho comparado está integrados por personalidades ajenas a los partidos políticos. Y cuanto más lejos de los partidos políticos, mejor. Se busca personas precisamente que no tengan ningún tipo de identificación partidaria. Bueno, en Uruguay en realidad la Corte Electoral pertenece a los partidos políticos, porque son ellos los que están representados o son los que, a través de ministros partidarios, o que sugieren a los ministros denominados neutrales. Son los partidos políticos los que están representados a través de sus funcionarios que deben, como decía Fernando, declarar su filiación partidaria. Entonces, eso también es una particularidad de la Corte Electoral. Su integración, entonces, sus funciones y sus competencias y su posición institucional. Y creo que el gran acierto también, o lo que explica también estos 100 años que estamos celebrando de la Corte Electoral, es que las sucesivas cortes electorales, la Corte Electoral como organismo es muy dependiente del cuerpo Corte Electoral, de los ministros de la Corte Electoral, que han sido 9, que han sido 7, pero ese cuerpo de ministros siempre han tenido claros que no son los protagonistas de la democracia uruguaya. Los protagonistas de la democracia uruguaya son los partidos políticos. La Corte Electoral, lo que ha hecho los ministros de la Corte Electoral siempre han tenido claro que su papel, su rol es garantizar a todos los actores el cumplimiento de su rol en la construcción de esa democracia. Me refiero a los partidos políticos, me refiero a los ciudadanos. La Corte Electoral en este sentido siempre ha tenido ese papel y lo hemos querido reflejar en el sello conmemorativo. Cuando nos hemos reunido en corte con las autoridades del Correo Nacional, siempre les hemos transmitido esa austeridad que ha tenido la Corte Electoral a lo largo de estos 100 años,
y que creo que explica en buena medida ese respeto que se ha ganado. Y por supuesto, si ha llegado a 100 años es porque ha logrado mantener la confianza de los uruguayos en este organismo rector del sistema electoral, pero no protagonista. Y creo que esto también es importante. Muchas veces se pregunta si tenemos el mejor sistema electoral del mundo, dado que tiene 100 años. Y en lo personal creo que no hay sistemas electorales que sean peores o mejores. Cada sistema electoral se corresponde a un pueblo, se corresponde a una idiosincrasia nacional, local. Y creo que eso también, el mejor sistema electoral es aquel en el que la gente confía. Y por eso también nuestro sistema electoral tiene particularidades que en otros países sería inadmisible. Nosotros podemos votar sin exhibir la credencial cívica. En otros sistemas hay que exhibir necesariamente el documento. Nosotros desde 1924 tenemos la posibilidad de no hacerlo. Tiene una explicación histórica, era motivo de fraude el tema de tener que exhibir la credencial. Entonces, precisamente, bueno, la Comisión de los 25 dijo, no hay por qué exhibirla, basta con decir la serie y el número de la credencial. En definitiva, el legajo lo tiene la mesa, está también el padrón, así que no hace falta que se exhiba el documento. Pero, por ejemplo, también no es común que tengamos una urna de metal, ¿no? Esa urna de metal pintada de pintura antióxido, tan burda, en otros países son transparentes, porque hay que ver que el ciudadano coloca la hoja de votación o la hoja única de votación, como existe en muchísimos países, en contraposición a nuestro sistema que llama enormemente la atención esta profusión de hojas electorales que tenemos y cada vez con más colores y con más fotos y con más diseño. Eso también es una particularidad de nuestro sistema. ¿Lo hace mejor que otros? ¿Es peor que otros? Es nuestro sistema, es en el que confiamos, es el que nos ha regido a lo largo de estos 100 años, es el que la Corte Electoral lo aplica sobre todo con una interpretación estricta de la ley, pero creo que eso también es otro mérito de las diferentes cortes electorales, que han sabido superar esa tensión permanente que hay entre los intereses partidarios y las garantías electorales. Y creo que las cortes electorales lo que han hecho históricamente es, bueno, apegarse a la letra estricta y fría de la ley para justamente, y de la Constitución, para justamente asegurar esas garantías que busca el sistema. Así que bueno, no quiero extenderme, pero lo que procuré escribir fue justamente la historia de un organismo al que realmente quiero mucho, y al que estoy directa o indirectamente vinculado desde hace más de 25 años. Lo empecé estando cuando estaba en los temas electorales, que son los temas que no todo el mundo quiere agarrar en una elección. Y bueno, naturalmente uno ahí se vincula con la Junta Electoral, se vincula con la Corte Electoral, luego a través de la Junta Electoral, luego integrando la Corte Electoral. Bueno, es un organismo que ha estado siempre muy cercano a mí, por el que siento un enorme cariño y que, de hecho, toda vez que me he animado a escribir un libro ha sido sobre temas electorales. Escribí un manual de derecho electoral, escribí un análisis y una compilación documental sobre las elecciones de 1971 y ahora de la Corte Electoral. Los tres referidos a temas electorales que, por otra parte, son los que lo siento mucho también. Así que bueno, simplemente agradecerles entonces a todos por haber venido a compartir este acto, otro más de celebración de los 100 años de la Corte Electoral. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Allí entonces el doctor José Garchito Orena explicando, ¿no? Acerca de, bueno, lo que tiene que ver con este libro que ustedes pueden adquirir, que están allí en la entrada. Así que bueno, aquí lo tenemos entonces, con prólogo incluido y demás.
Así que bueno, muchísimas gracias a los tres, por supuesto, ambos por, bueno, las apreciaciones que hicieron al respecto. Y ahora sí, vamos a continuar entonces con esta celebración en el marco, como decíamos, del centenario de la Corte Electoral. Vamos a convocar entonces al actual presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, por favor que se acerque. Adelante, lo podemos aplaudir si desean, viene acompañado allí de integrantes también de la Junta Departamental, ya lo dijimos antes. Alexandro Infante entonces, como les decía, es el actual presidente de la Junta Departamental de Maldonado y para hacer un poquito, exacto, para ponerle un poquito de suspenso, él va a hacer entrega entonces de una placa que vamos a ir sacando, mientras vamos a ir llamando entonces al presidente de la Corte Electoral, al doctor Wilfredo Penco. Así que despacito puede venir hacia aquí y también allí usted le puede hacer entrega de ese obsequio que tiene presente. Así que lo invitamos entonces con cuidado, que se acerque. Yo voy a dar lectura, si usted quiere pararse aquí. Voy a dar lectura de la placa y luego se la vamos a entregar al presidente de la Junta Departamental y reza así: Junta Departamental de Maldonado a la Corte Electoral, adhesión y homenaje en su 100 aniversario 1924-2024. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. José Gervasio Artigas, Alexandro Infante, presidente de la Junta Departamental Maldonado 2024. Hace entrega entonces allí, precisamente. De esta manera aplaudimos, acompañamos estas celebraciones que son únicas en un marco realmente maravilloso como lo es el lugar que nos recibe. Así que agradecemos también a los funcionarios y a todo el equipo precisamente de la azotea de Aedo que hacen realmente de esta tardecita, noche de enero, un lugar realmente maravilloso. Doctor Wilfredo Penco, tengo por acá establecido que usted iba a decir unas palabras. ¿Puede ser? Solo unas pocas palabras de agradecimiento al señor presidente de la Junta Departamental y a toda la Junta Departamental por esta placa que se nos entrega en recordación de este centenario que está cumpliendo la Corte sobre la que se han referido ampliamente quienes han presentado el libro del doctor Garchito Orena y él mismo, de manera tal de que solo me resta decir o subrayar que nos encontramos en este centenario en un año electoral en el que como Corte pensamos trabajar y actuar sobre la base de los mismos principios que hace un siglo dieron lugar a la creación de este organismo. Un organismo que además trabajará como lo hizo siempre, como lo recordaba muy bien el pasado 9 de enero en el Cabildo de Montevideo el ministro Máspoli, recordando aquella circular número 1 que dictó aquella Corte de 1924, recordando a los funcionarios que solo debían recurrir al telégrafo si era imprescindible. La austeridad, entonces, es una nota que caracteriza y seguirá caracterizando a nuestra Corte del mismo modo que, sabiendo que venimos de distintas tiendas, con concepciones diferentes sobre el país, con puntos de vista muy diversos sobre muchos temas, sin embargo, todos coincidimos, todos en la Corte Electoral coincidimos, convergemos en una mirada, en una perspectiva que es
fundamentalmente institucional. Tengo el honor de haber integrado 3 cortes electorales, las 3 últimas. Algunos exministros con los que compartí esas últimas 2 cortes anteriores a esta que actualmente integro, nos acompañan en el día de hoy. Quiero decir que fui nombrado por primera vez en este organismo apenas para estar 2, 3 años y estuve 26 años, absolutamente comprometido con lo que es una institución fundamental para la democracia uruguaya. Con esa perspectiva, con esa convicción, sin abandonar nuestros orígenes o nuestras concepciones originales, es que todos, sin excepción, estamos trabajando por la democracia uruguaya y lo seguiremos haciendo a lo largo de este año, donde las pasiones que toda campaña electoral desata se pondrán sobre la mesa y consideraremos siempre con la mayor ponderación, con el mayor profesionalismo, con la mayor convicción de que los resultados serán aquellos que resulten efectivamente de las urnas cuando éstas se abran y digan finalmente la verdad electoral, que siempre ha sido respetado y será respetada en todas las condiciones. De tal modo que muchas gracias por estar acompañándonos en este ciclo de festejos, de celebraciones de estos 100 años de esta tan querida institución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces y bueno, ya vamos terminando la parte oratoria para luego compartir un momento de, bueno, confraternidad, que está todo dispuesto, así que le vamos a pedir al señor Intendente de Maldonado, ingeniero Enrique Antía Berens, que por favor se acerque aquí al estrado entonces a, bueno, dirigir unas palabras de bienvenida como suele hacer él. Ya que bueno, hay muchas caras conocidas que ya estuvimos mencionando hoy más temprano. Así que bueno, fuerte el aplauso entonces, bienvenido señor Intendente. Saludar al autor entonces del libro, José Garchito Orena, como decíamos, en el marco del centenario de la Corte Electoral. Bienvenido, Intendente. Bueno, está bravo esto para ver al público. Señor presidente de la Corte y ministros, señor presidente del directorio del partido, señor senador, muchas gracias por estar aquí en Maldonado y para mí es un honor que la Corte haya resuelto presentar en un lugar del interior como Maldonado este libro, Montevideo y Maldonado. Y no es casualidad, porque el actual ministro, jefe de la Corte de Maldonado, nos dice que efectivamente Maldonado en los últimos 25 años creció un 40% el padrón. Estamos con un crecimiento de un padrón electoral impresionante, ¿no? Más allá de que hay muchos que mantienen fidelidad a su pago, viven acá, pero siguen respondiendo electoralmente en su pago, en su pueblo. Pero este homenaje que la Corte hace, festejando sus 100 años de venir a Maldonado, para nosotros es un honor y muchas gracias Garchito Orena y la Corte Electoral, todo, porque para Maldonado es importante estar en este momento. Y en este lugar, que es un lugar donde se cultivó la democracia en muchas instancias de la vida de nuestro país, y que nosotros tenemos la obligación de mantenerlo y de respetarlo, y generar instancias como esta, ¿no? De presentaciones de libros, de encuentros que son bien importantes para nuestro valor democrático. Yo recuerdo, poca experiencia tengo en esto, no entiendo mucho de la parte legal, ¿no? Yo soy un tipo de la ejecución, pero siempre admiramos la responsabilidad y la seguridad que nos brinda la Corte como ciudadanos. Y recuerdo aquel episodio que
que muchos tenían dudas en salida de dictadura, cómo organizó las votaciones de los partidos políticos y cómo organizó, y cómo fue aquella primera elección en plena dictadura, y no generó ninguna duda el proceder de la Corte Electoral. Que incluso en aquel momento la dictadura perdió la votación y la Corte lo marcó claramente. Y eso generó con el tiempo la confianza permanente. Todos tenemos la confianza de elecciones que por 5 votos en los votos observados han pasado en intendencias, y siempre el respeto del pueblo por la actuación de la Corte. Así que eso que ustedes decían recién, de que es un lugar de encuentro, de humildad, de trabajo de los partidos políticos, de respeto, forma parte de la tradición de nuestro país. Y lo que ha permitido generar esa confianza y también esa imagen, ¿no?, de que es posible en este país ver varias fotos de presidentes de los distintos partidos compartiendo instancias. Y ese es un mensaje que también sale desde los puntos de encuentro que ha sido siempre la Corte Electoral para los uruguayos. Solamente quería agradecerles por estar acá y desearles suerte y 100 años que sigan festejando y que sigan defendiendo los valores que nosotros tanto queremos democráticos, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien, agradecemos las palabras del señor Intendente de Maldonado, ingeniero Enrique Antía Pérez. Y bueno, como siempre decimos, agradecer a las autoridades nacionales, departamentales, a las organizaciones civiles y no civiles, al público en general, a los funcionarios, a los medios de prensa, a todos y a cada uno de los presentes, a quienes hacen posible precisamente esta actividad, a todos los funcionarios de la Corte Electoral que han estado allí presentes, que han venido desde diferentes partes, por supuesto de la Junta Departamental de Maldonado, diputados, ediles, a todos quienes fueron invitados en esta celebración de los 100 años, como les decía, de la Corte Electoral. Y como Maldonado es una tierra de encuentros, los vamos a invitar a confraternizar con una maravilla que tenemos allí en el fondo. Pedimos un fuerte aplauso para los que han estado trabajando. Ustedes no saben lo que es, con lo que se van a encontrar para poder deleitar, confraternizar, porque como siempre decimos, Maldonado es una tierra de encuentros y acá nos encontramos. Ahora los vamos a dejar entonces con la música de Julio César Arostegui y Mario Hernández, mientras ustedes allí brindan y disfrutan de esas cosas ricas. Gracias a los presentadores, gracias al autor del libro. Bienvenidos una vez más a nuestro departamento. Muchas gracias.